Con esta clase trataré de cerrar la exposición pasada y ya entraremos a las obras, los temas y los asuntos que la obra de Borges trabaja, ¿sí? Eh, Borges no escribe una obra muy extensa en cantidad de páginas, tampoco mesurada, pero sí una densísima obra en cuanto a temas y los significados de esos temas. Lo interesante, ya sé, en que estos temas los va entrelazando un cuento, incluso yo diría un poema, puede ser a la vez un tema filosófico, teológico, metafísico el que trate, pero también reflexiona al mismo tiempo con el tiempo, con la tradición, con el amor, ¿sí? Su escritura prioriza temas y asuntos que no abandonará en su longeva actividad literaria, y con ello fija sus hitos, las figuras necesarias con las que da el decurso del desarrollo de su obra y cumple una especie de memoria reflexiva de un fragmento de la historia de la humanidad o de fragmentos de la historia de la humanidad a modo de estar el hombre en la tierra. Es un escritor muy longevo. Si sus primeras obras tal vez son desde los 17, 18, 19 años tal vez, que ya podemos hablar de obras bien formadas, y termina de escribir hasta los últimos de sus días, estamos hablando de una obra de 60 años aproximadamente, o cerca de 60 años, ¿no? Entonces es una obra muy longeva. Tal vez Goethe es el otro escritor que tiene una obra longeva. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante 60 años trabajando los mismos temas y asuntos, pues los fue pensando y desarrollando de diferentes maneras, ¿no? Así, a Borges no solo hay que situarlo como un escritor de imaginación y de inteligencia excepcional. Eh, él, utilizando una expresión de esta Catherine Page, ¿no? Que dice que habla de la lotería genética, ¿no? Aquellos que son muy inteligentes porque se sacaron la lotería genética. Bueno, en ese sentido, yo diría que Borges es una de esas personas que se saca la lotería genética, ¿no? Sabe, bueno, desde muy niño aprende el inglés, luego de joven, bueno, de adolescente, por su viaje a Europa, aprende francés, cosa que no le preocupa mucho, pero también aprende muy bien el latín, es un excelente latinista. El alemán lo aprende leído, ¿no? Porque él se esforza por leer el alemán, aunque creo que nunca lo pudo hablar fluidamente porque nunca lo aprendió hablado, ¿no? También hace un comentario alguna vez de que lee una obra bilingüe, creo que en italiano y en italiano antiguo, y dice que después de 3 o 4 páginas ya estaba leyendo el, la Divina Comedia en italiano antiguo, ¿no? Quiero decir que es una persona con una inteligencia excepcional, pero no hay que pensarlo como un hombre con esa inteligencia excepcional, sino hay que situarlo como un pensador que a través de su literatura reconstruye una memoria reflexiva de algunos aspectos del ser humano, ¿sí? Y de su relación con el conocimiento, con el tiempo y el sentido de la existencia. Borges utiliza temas y asuntos que funcionan como ejes constantes en torno a los cuales gira su obra, y con ellos construyen una especie de cartografía particular del pensamiento humano, pero aunque sea particular, muchos de nosotros, sus lectores, pues la compartimos, ¿sí? Una especie de mapa simbólico, podríamos decir, que da cuenta de cómo el hombre se busca a sí mismo y en medio de lo inabarcable del conocimiento y del universo pretende encontrarse. Así, no solo escribe grandes temas, sobre todo grandes temas universales, sino que los vuelve a pensar. El tiempo, la memoria, la identidad, Dios, la muerte, son temas que nos preocupan todo el tiempo, ¿no? Pero en él aparecen como figuras de una misma pregunta ontológica. ¿Qué significa ser humano cuando todo, incluso el conocimiento, el mundo, será finito y percedero? ¿Sí? Bueno, parece una tesis de Popper, pero bueno, creo que la podemos significar bien acá. Borges cumple una memoria reflexiva del modo de estar del hombre sobre la tierra, pues transforma los temas eternos en literatura y a manera de espejos el lector se reconoce y muchas veces podríamos decir se pierde.
Su obra se realiza en este discurrir de la conciencia humana, esa conciencia que busca la apropiación de aquello que no hemos resuelto. Leerlo en su totalidad nos puede dar sobre un tema un sentido primero o un sentido de su despliegue histórico. Así, aquellas cosas que desde el punto de vista empírico parecieran no tener explicación o tener solo explicaciones parciales, en su obra encuentran sentido. La apreciación empírica sobre esos temas con el que se ajustan determinaciones que podemos comprender a un nivel más profundo, comprendiendo que todas aquellas cosas, incluso si fuesen contingentes o que responden a procesos que pudiesen ser causales, no proyectables a la humanidad, adquieren en su obra una configuración concreta, en una línea continua en la que se va desarrollando inexorablemente la imagen de un programa literario. ¿Por qué no solo leer a Borges con el simple acercamiento hedónico sobre una ficción literaria? ¿Por qué propongo acá estudiarlo de manera profunda y sistemática? Bueno, pues yo creo que porque nos ayuda a entender esos temas de los que más o menos he mencionado y que ya entraremos a discutir, a entenderlos como sistema, tratando de llegar a una explicación final del sentido, o al menos de los mecanismos que permitan la racionalización de lo que no podemos ser solo, de lo que no puede ser solos procesos azarosos o incomprensibles. Su obra es una brújula con la cual se adquiere un sentido.